Bienvenidos nuevamente entonces a este encuentro. Mi nombre es Pablo García, soy el coordinador de la licenciatura en Humanidades de la Universidad de Montevideo y nos encontramos hoy para charlar, pensar junto a Mariano Asla, un profesor y filósofo argentino que está con nosotros para pensar sobre el tema de la tecnología, que es el tema que nos convoca también en el premio de ensayo. El premio de ensayo es un premio que otorga la Universidad de Montevideo a alumnos de bachillerato. Ya estamos en la 8ª edición de este premio y parte de la propuesta de la universidad también es un ciclo de conferencias, así que esta conferencia está enmarcada en esta propuesta más amplia. Estamos convencidos en la universidad que la formación humanista es esencial para los estudiantes, tanto de bachillerato como de la universidad, y con este premio queremos estimular la reflexión sobre todo en las áreas de filosofía e historia, y alentar a los profesores para que acompañen a sus estudiantes a reflexionar sobre algún tema en particular. Este año el tema marco es la tecnología, e invitamos a los alumnos con la guía de un docente a escribir un ensayo donde puedan plasmar algunas ideas vinculadas a esta temática, analizando alguna cuestión relevante de la actualidad. Así que bueno, están todos invitados. Después les voy a dejar en el chat los links del concurso para que puedan tener información. También el link del blog, del nuevo blog que tenemos para el concurso de ensayo, donde tenemos algunos recursos y donde también vamos a subir esta charla. Hay premios, ¿no es cierto? Siempre los premios, como decimos en educación, son un incentivo extrínseco, ¿no es cierto? Además del interés por aprender y todo, también el premio estimula, ayuda. Bueno, hay premios para los alumnos, vouchers de compras en el shopping, pero también descuentos para carreras de la universidad, y también hay premios a partir de este año para los profesores, ¿no es cierto?, que acompañan. Así que, bueno, invitamos a sumarse a esta propuesta, a este concurso de ensayos. Bueno, sin mayor introducción, entonces pasamos a lo que nos convoca la noche de hoy, ¿cierto? Hoy el doctor Mariano Asla nos va a presentar la conferencia titulada Tecnología, nuevos desafíos para la identidad humana. Mariano Asla es doctor en filosofía, con estudios postdoctorales en el Ian Ramsey Center de la Universidad de Oxford. También es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad Católica Argentina. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y es vocal del Consejo de Ética de la Academia Nacional de Medicina de Argentina. En el último tiempo ha investigado temáticas vinculadas al transhumanismo, ciencias cognitivas y filosofía del dolor. Es autor del libro La gramática moral universal, una aproximación cognitivista a la ley moral. Y además también ha publicado diversos artículos en revistas especializadas. En 2021 fue coeditor de un número temático de la revista de Humanidades de la Universidad de Montevideo, que estaba dedicado justamente a la filosofía de la tecnología. Voy a dejar también el link en el chat para aquellos que les interese ver ese número. Para una mejor organización, les cuento que el encuentro de hoy va a estar estructurado de la siguiente manera. Va a haber una presentación de Mariano Asla, y luego va a haber un espacio de unos 20 minutos para preguntas, para diálogo, y les pido que durante la charla, si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla ahí en el chat, y cuando lleguemos a esa instancia, si les parece bien, yo las leo y le damos el espacio a Mariano para que pueda responder. Estimamos
que todo el encuentro llevará aproximadamente unos 50 minutos, 55, una hora, para que podamos cerrar bien esta noche. Bueno, muy bien, doy paso entonces a Mariano, le agradecemos por su tiempo. Mariano está en Argentina y bueno, ha estado el día de hoy en distintas actividades y se tomó el tiempo, se hizo el espacio para estar con nosotros hoy, así que le agradecemos mucho este momento. Gracias, Mariano. Bien, bueno, ¿se me escucha? Perfecto. Bárbaro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer yo la invitación. La verdad es que siempre es una alegría que a uno lo inviten y que lo vuelvan a invitar es como una pertinacia en el error que se agradece. Así que la verdad es que agradezco mucho esta invitación a compartir algunas reflexiones con ustedes. Voy a compartir pantalla y ahí vamos a ir viendo. Ustedes me dirán si se ve o no. Ok, ahí se ve. Bueno, bárbaro. Comienzo entonces. Em, bien, em, ahí está. Permítanme comenzar con una anécdota personal. Sé que no es la mejor manera, pero me parece que vale la pena porque ilustra la forma que tengo de presentar el índice de la charla. Cuando yo estaba terminando el colegio secundario, como muchos chicos, me hice la pregunta sobre qué me gustaría hacer o qué me gustaría estudiar, ¿no? Y entonces la primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿qué me gusta, no? Y la verdad es que después de hacer un breve examen de mí mismo me di cuenta de que tenía un problema porque me gustaban muchas cosas, ¿no? Y entonces acto seguido dije, bueno, está bien, te gustan muchas cosas, pero ¿cuáles te salen? Te salen relativamente bien. Y la verdad es que ahí tuve la suerte de que no eran tantas, ¿no? Entonces, cuando conjugué las muchas cosas que me gustaban con las pocas que medianamente me salían bien, me di cuenta de que en la intersección había muy poquitas cosas, y entre ellas la que aparecía como más iluminada era leer. Básicamente me gustaba leer, soy un ratón de biblioteca y me sigue gustando leer. Entonces, cuando estaba terminando el colegio, mi decisión fue la siguiente, bueno, ¿qué puedo estudiar para que me paguen por leer? ¿No? Y entonces decidí estudiar filosofía y de esa forma, cuando no es porque tengo que escribir obligadamente o tengo que hablar, pero básicamente es una oportunidad para leer. Entonces, de ahí me quedó una especie de vicio teórico y es que cuando preparo una charla suelo pensarlo en forma de libros, ¿no? De esos libros rara vez se concretan, muy pocos de ellos se concretan y menos personas lo leen, pero a mí me sirve para despuntar también el vicio de escribir y al mismo tiempo para ordenar mis ideas. Entonces, si esto fuera un libro, aquello de lo cual les voy a hablar hoy, tendría 5 capítulos. El primer capítulo se llamaría El inescapable dilema craneano. El segundo capítulo sería Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. El tercero, El misterio de lo que somos. El cuarto, Saltando fuera del laberinto. Y el quinto, Hombre como los peces, los mamíferos y los pájaros. Claro, así dicho, la verdad es que no se entiende, pero bueno, el tema es que se entienda al final. Al principio no es tan importante. Y después elegí un Narciso de Caravaggio para que mi piace molto, porque me gusta mucho, y al mismo tiempo porque de los dos temas que voy a tratar, me voy a centrar sobre todo en el problema de la identidad. Voy a hablar también de tecnología y de algunos desafíos que supone hoy y que no eran tan evidentes hace algunos años, pero sobre todo voy a hablar del problema de la identidad humana. Entonces, el inescapable dilema craneano. Bueno, elegí a propósito el término craneano porque hace referencia a cráneo, pero la verdad es que no tiene nada que ver con cráneo. En el año 2016 tuve la suerte de que me invitaran a un congreso de filosofía en Roma y en ese congreso de filosofía un filósofo de la mente bastante conocido que se llama Tim Crane, ahí está en la fotito ahí abajo el bueno de Tim, que hace filosofía de la mente, comenzó su disertación diciendo, desde el inicio de los tiempos, los filósofos no hacemos más que debatirnos entre dos posibilidades, el absurdo y la obviedad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, caracoles, ¿no? ¿Qué destino? ¿La obviedad o el absurdo? Es decir cosas, pero repetir perogrulladas
o afirmar insensateces. Y entonces la verdad es que al principio esa frase me pareció muy desencantada, muy escéptica, y dije, no, 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 pará, voy a buscar terceras posibilidades. Y entonces dije, bueno, muy sencillo, vamos a la duda, ¿no? La duda también puede ser un objetivo de la filosofía, o en todo caso, un temple de ánimo fundamental de la filosofía, pero la verdad es que la duda, si es metódica, es decir, si es utilizada como un camino, es porque anhela llegar a un fin y ese fin es la verdad. Es decir, la duda es utilizada como un medio para que las cosas se nos hagan evidentes. Es decir, que persigue la certeza, la evidencia y la verdad. Y si la duda es escéptica, es decir, es autodestructiva, y en el fondo sería la duda de una razón en la cual no se confía, que se usa a sí misma para negar que ella misma puede acceder a la verdad. Y eso a todas luces es contradictorio. Es decir, la duda finalmente se resuelve también, me parece a mí, en la obviedad o en el absurdo. Y entonces, a partir de este dilema craniano, diré que no es Tim Crane el primero que lo formuló y que muchos otros filósofos lo han de algún modo dicho a lo largo de la filosofía. Y a mí se me ocurre siempre citar esta famosa frase de Cicerón, ¿no? Que pone el acento en el polo del absurdo. Él dice, sed nescio quomodo nihil dicatur tam absurde, quod non dicatur abellico philosophorum. Siempre hay que decir algo en latín porque queda lindo. Y la traducción es sencilla, ¿no? No se me ocurre de qué modo poder decir algo tan absurdo que no haya sido dicho por alguno de los filósofos. Y la verdad es que Cicerón tenía razón, ¿no? Y muchos filósofos han dicho y hecho cosas bastante absurdas, ¿no? Vayamos al primer ejemplo. El primer ejemplo sería para mí el bueno de Heráclito, y más que Heráclito, del cual se han conservado muy pocos fragmentos, los heraclitianos, ¿no? Famosos por aquella frase de nadie se baña dos veces en el mismo río, o todo fluye, y en el fondo el núcleo, nudo metafísico de la realidad sería el cambio, y cualquier tipo de vestigio de permanencia y de unidad sería una ilusión. Es decir, es una filosofía que propone un fondo absurdo por exageración de algo real. El cambio es real, pero cuando absolutizo algo que es parcial, caigo de ese modo en un absurdo. Eso es típicamente el origen de muchos errores filosóficos. El segundo ejemplo, que es mi favorito, es el ejemplo de un filósofo medieval que se llamaba Buridano. Buridano estaba absolutamente convencido de que el comportamiento de los animales estaba regido por el instinto y que el instinto a su vez obedecía una lógica rígidamente determinista. Tan determinado estaba el comportamiento de los animales que él suponía que si se colocaba a un burro delante de dos ramas o dos, digamos, atados de alfalfa exactamente iguales y a la misma distancia, el burro colocado en el medio en tensión por dos fuerzas equivalentes no podría definir esa indeterminación y terminaría muerto de hambre. Bueno, no sé cómo convenció a sus discípulos de hacer la prueba y la hicieron. Acercaron un burro, le pusieron los ramos de alfalfa delante y el burro, como corresponde, comió uno y comió el otro, demostrando que el burro era buridano. Bueno, en cualquier caso, los filósofos han dicho y hecho estupideces. Otro filósofo que ha dicho frases muy jugadas es Martin Heidegger, lo tienen ahí de mirada difícil y bigotillo, ¿no? Es el que ha dicho aquello de que la nada nadea y la cosa cosea, y la verdad es que es un filósofo lleno de intuiciones geniales, pero que divide las aguas en filosofía. Están aquellos que lo acusan de encerrar toda la ambigüedad de la poesía sin su belleza, esa es la crítica que le hace Rudolf Carnap, y están por el contrario los que dicen que toda la historia del pensamiento humano, incluida la filosofía y la teología, deben reinterpretarse bajo las enseñanzas de Heidegger. La verdad es que yo no me animo a decir tanto, es un autor muy difícil para mí. Abajo está Hume, que negó la causalidad y la sustancia, o las interpretó de una manera que prácticamente imposibilitó el acceso metafísico a la realidad de las cosas, lo cual a mí me parece también bastante absurdo. Y el último de los personajes que he elegido para ilustrar cómo los filósofos somos capaces de decir cosas absurdas es Foucault, ¿no? Que pretendía decir, por supuesto haciendo una caricatura de su pensamiento, que toda relación humana podía resolverse en última instancia como un intento de dominación, ¿no? Demostrando así, me parece a mí, que nunca tuvo un amigo, ni hablar una esposa
o hijos, ¿no? Es verdad que hay intentos de dominación en las relaciones, sería absurdo negarlo. Creer que eso lo es todo es, la verdad, una torpeza de pensamiento y de relaciones humanas. De los filósofos hemos sido capaces a lo largo de la historia de decir muchas cosas absurdas. Y también están los que están del lado de la obviedad, ¿no? Y cuando pienso en obviedad, me viene inmediatamente a la mente a el gran filósofo de la antigüedad que fue Parménides, ¿no? Creto legen tenoein te eon emenai estigar eina y meden duc estin, o es necesario decir que el ser es y que el no ser no es, ¿no? El ser es y el no ser no es. Bueno, como lo entendía Parménides no era nada evidente, pero en la literalidad sí lo es, ¿no? De alguna manera repetir algo que es bastante evidente. Ahora, así planteadas las cosas, si no hay salida intermedia entre la obviedad y el absurdo, yo debo reconocer que me reconozco un filósofo de la obviedad. No voy a decir nada nuevo, nada espectacular, sino que simplemente voy a recordar cosas que me parece a mí que vale la pena volver a traer al corazón, que eso significa recordar. Y entre las obviedades que se han dicho en la historia, a mí me gusta mucho recordar una de un contexto particularmente complejo, que es una obviedad que dijo el arzobispo von Galen de Münster cuando, a inicios del régimen nazi en Alemania, Hitler tuvo, o el movimiento tuvo la nefasta idea de terminar con el pueblo judío, y entonces tenían como dificultad, que era muy difícil o juzgaban difícil convencer al pueblo alemán de que participara o fuera cómplice por acción o omisión de matar a seres humanos inocentes. Y entonces a uno de ellos se le ocurrió la idea de comenzar por aquellos individuos a los cuales menos se apreciaba, y esto es empezar por los enfermos mentales, los improductivos. Era un momento en el cual en el mundo había una mentalidad fuertemente eugenésica, es decir, de mejora de la especie a través de la selección de los más aptos y de impedir que se reproduzcan los, entre comillas, indeseables. Entonces comenzaron o prepararon el camino hacia lo que se llamó el holocausto, acostumbrando a la gente a la idea de eliminar a las personas con enfermedades terminales y con enfermedades mentales. Esto, que es una barbaridad, la gente se fue acostumbrando a poco, pero hubo algunos de ellos, muy pocos, la verdad, que se animaron a decir una obviedad. Entre ellos von Galen, que desde el púlpito, el 3 de agosto del 43, se animó a decir lo siguiente: se trata de seres humanos, de nuestros semejantes, de nuestros hermanos y hermanas, pobre gente. Son gente enferma y para mí improductiva, pero por ello han perdido el derecho a la vida. ¿Tienes tú, tengo yo el derecho a vivir solo fingiendo que soy productivo, que soy reconocido como tal por los demás? Si se establece o se garantiza el principio de que es lícito asesinar a los hombres improductivos, entonces, desdichados de nosotros cuando seamos viejos débiles a causa de los achaques de la edad. Y luego la cita continúa. Lo importante es que lo dijo una vez, lo dijo dos veces y la tercera lo mataron a él. Es decir, hay momentos en los cuales hay que ser muy valiente para decir obviedades, y esas obviedades en el fondo, lejos de ser cosas evidentes, son profundamente luminosas. Cuando la oscuridad artificial es muy profunda, un fosforito hace una gran diferencia. Yo creo que este es un momento cultural de profunda oscuridad en el cual estamos viviendo, que tiene luces maravillosas, pero también zonas de profunda oscuridad donde tenemos que animarnos a repetir y a mostrar la fecundidad de lo obvio. Claro, es verdad que digamos, que el absurdo tiene esos tintes espectaculares, tiene el atractivo de la originalidad, ¿no? De la novedad. Muchas veces el pensador del absurdo es el que se presenta diciendo, bueno, todo el mundo dice esto, pero yo, que soy un genio, voy a decir algo distinto. Bueno, sí, eso tiene en el fondo su brillo, pero yo creo que más allá del brillo que pueda tener un pensamiento original, prefiero la luminosidad de la evidencia, porque la evidencia y la verdad son fecundas. Y acá para mí hay una idea importante: verdad y fecundidad son dos relaciones dos realidades que están profundamente relacionadas, con lo cual un tiempo que le da la espalda a la verdad le da la espalda también a la fecundidad. Ahora, paso al segundo punto. El segundo punto es: dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Bueno, este es un dicho español bastante conocido y que en el fondo está
desnudando un mecanismo de defensa, ¿no? Y es que uno tiende de algún modo a impostar aquellas características que disimulan los aspectos en los cuales se siente más débil o vulnerable. Perdonen que sea autorreferencial, pero mi mujer siempre bromea diciendo que el hecho de que yo me gane la vida de alguna manera, a veces dando clases, es una muestra del sentido del humor de Dios, porque hay pocas personas menos capacitadas socialmente que yo. O sea, mis hijas me han diagnosticado muchas veces autismo, Asperger, ansiedad social, todas cosas que algo de verdad tienen. Pero en cualquier caso, uno muchas veces tiene que vencerse a sí mismo e impostar un personaje para no exponer tanto sus vulnerabilidades. Yo creo que culturalmente estamos atravesando un momento que tiene esas características. ¿Y en qué se manifiesta? Se manifiesta en la aparente celebración que tiene nuestro tiempo y nuestro mundo de las ideas de identidad, de particularidad, de individualidad, de equidad, de diversidad. Me parece que vivimos en un tiempo que se llena la boca hablando de estas cosas, pero que no tiene muy claro de qué se trata la identidad. Quiénes somos, qué nos hace hacer aquello que somos, qué lugar ocupamos en el mundo, cuánto valemos. Todas esas certezas que de algún modo eran abrigadas en la tradición judeocristiana y también en la filosofía griega, hoy están siendo profundamente puestas en duda y muchas veces deconstruidas. Entonces, hacer un alegato o defensa de la identidad cuando los límites de la identidad se presentan tan difusos, me parece que plantea todo tipo de problemas teóricos. Y voy a mencionar algunos de esos problemas, ¿no? Primero, me parece que hay una crisis de identidad a nivel del individuo personal, en el sentido de que no queda claro en términos existenciales para la gente y en términos filosóficos para la discusión, cuál sería el núcleo que hace a una persona ser ese sujeto que es y no otro. Y al mismo tiempo, cuál es el núcleo que hace que esa persona permanezca siendo la misma a pesar de los cambios que se van sucediendo a lo largo de su biografía. Vale decir, no estamos muy seguros de qué nos hace ser quienes somos. Obviamente nos reconocemos, ¿no? A nosotros mismos. Yo me veo al espejo a la mañana mientras me afeito y me reconozco a mí mismo, y al mismo tiempo podría contarles mi historia o lo que me acuerdo de ella. Podría enumerar algunas pocas virtudes, bastantes más defectos, pero si alguien me preguntara qué es aquello que me hace a mí ser yo, cuál es el contenido irreductible de la palabra yo, la verdad es que es muy complejo. Y hay muchos candidatos. Uno puede decir, bueno, es el cuerpo, la continuidad del cuerpo asegura la continuidad de la persona. Y es cierto en un sentido mm, antropológico importante. Una persona enferma y una persona dormida o una persona con un estado vegetativo persistente sigue siendo la misma y la continuidad del cuerpo me lo asegura. Pero la verdad es que el cuerpo estructuralmente hablando sufre cambios importantes a lo largo del desarrollo embrionario y luego con la vida. Y más en concreto, el cuerpo materialmente considerado todo el tiempo está reemplazando los elementos que lo componen. Entonces, metafísicamente hablando, hacer del cuerpo la sede de la continuidad, cuando los elementos que lo obtienen se reemplazan, no parece un candidato demasiado serio. Y uno dice, bueno, la continuidad está dada por la mente o por las memorias, y eso sí es cierto o tiene de cierto que la identidad autopercibida requiere a las memorias, pero también tampoco es suficiente, porque una persona que se ve alterada en su memoria no por eso cambia su identidad, y una persona que ya no tiene acceso a sus memorias no ha dejado de ser quien es. Yo lo cuento siempre como anécdota, pero a mí me tocó algunas veces cuidar a mi abuela cuando ya estaba muy viejita y tenía Alzheimer. Y entonces yo he pasado algunas horas al lado de ella y me acuerdo que prácticamente no me reconocía, no había una mirada humana detrás de sus ojos. Y hasta que en un momento, de algún modo, un día se sentó y me miró a la cara y vi entonces encenderse ese chispazo de conciencia y me dijo, yo sé que estás acá, yo me doy cuenta cuando venís, gracias por cuidarme, Fede. Me confundió con mi hermano. Pero no importa, porque ella seguía siendo ella. O sea, el cuerpo no es un fácil candidato para la sede de la identidad, tampoco lo es. La mente parecen ser un poco las dos cosas. La biografía es un buen candidato, pero tampoco es el único. Es decir,
la identidad personal hay buenas razones para considerarlo una realidad bastante misteriosa. Por otro lado, tampoco está muy claro, por lo menos a nivel de la cultura en que vivimos, desde cuándo y hasta cuándo somos este sujeto personal que somos. Desde el nacimiento, desde la concepción, mientras dure el ejercicio de las plenas facultades. Yo creo que la vida personal, y entiendo que hay razones filosóficas muy fuertes para sostenerlo, se da desde la concepción hasta la muerte natural. Pero la verdad es que en esa convicción metafísica no estoy muy acompañado. Y en el mundo en que vivimos, en gran parte del mundo, el estatuto personal se le concede a aquel que tiene pleno uso de las facultades y no así a los embriones y muy probablemente tampoco sea así nuevamente a las personas que tienen enfermedades mentales. Entonces no está tan claro como acuerdo colectivo desde cuándo y hasta cuándo somos esa persona que somos. Y entonces, como no hay acuerdos antropológicos sobre desde cuándo y hasta cuándo o qué, en el fondo esos desacuerdos ontológicos y antropológicos se siguen desacuerdos éticos y desacuerdos legales. Tampoco están tan claras o definidas los límites de la muerte humana. Es verdad que hay criterios como la muerte basal que se utilizan para el trasplante de órganos, pero hay países que no aceptan ese tipo de criterios, como por ejemplo Japón, y el límite exacto en el cual una persona se ha muerto, bueno, el signo inequívoco de la muerte es la descomposición, pero es cierto que no es un límite exacto, instantáneo. Borges dice, con un poco más de belleza, que de verdad el hombre ha muerto, su barba no lo sabe, porque suponían que la barba seguía creciendo a pesar de que la persona hubiera muerto. Luego sabemos que en realidad no es que crece la barba, sino que se retraen los músculos faciales y da la sensación de que la barba haya crecido. En cualquier caso, los límites de lo humano parecieran ser difusos. Luego está el carácter difuso de la identidad del hombre como especie. Es decir, tampoco me parece a mí está muy claro qué somos o a nivel, digo yo, de cultura general y qué nos hace ser lo que somos. ¿No tiene relevancia o no el cuerpo en la constitución de la identidad humana? No es solo la mente. ¿No sería mejor clonar la mente y pasarlo a un soporte digital? ¿Somos hijos de Dios y entonces tenemos un destino trascendente o un animal evolucionado más que en cualquier caso debe ceder su lugar a otro animal o a una máquina? Todo eso, me parece a mí, está siendo hoy puesto profundamente en duda. Me acuerdo en el año 2018 se estaba debatiendo la ley del aborto acá en Argentina y me invitaron a participar en una exposición en el Senado de la Nación, en realidad en la Cámara de Diputados. Y en esa exposición breve, que dura 7 minutos, mm, yo reflexionaba sobre las cosas que se habían dicho sobre el embrión humano, ¿no? En el recinto. Y se habían dicho cosas muy distintas, absolutamente distintas, de que un embrión humano es una larva hasta que es un hijo de Dios, pasando por cualquier tipo de afirmaciones intermedias. Es decir, somos un tiempo que hace problema de sí mismo y que no acepta evidencias fundamentales en torno a la identidad humana y al valor de lo que significa un ser humano. Ahora, estos problemas teóricos no pueden sino conducir, me parece a mí, a consecuencias prácticas. De construir las certezas antropológicas tiene consecuencias prácticas. Acá cito tres, que serían como tres vertientes que se podrían desprender de esta deconstrucción de la identidad de la naturaleza humana. Una vertiente positiva podríamos decir que sería un ecologismo razonable, humano, un ecologismo en definitiva trascendente, como el que está detrás de la encíclica Laudato Si, y que sería de algún modo de construir una falsa sensación de independencia del hombre respecto al mundo en que vive y una falsa sensación de omnipotencia e irresponsabilidad. Y en ese sentido podría provocar una visión mucho más responsable en el ejercicio de ese señorío que el hombre está llamado a tener sobre animales y cosas. Y en ese sentido sería una reivindicación de una existencia humana, en el fondo más humana. Pero luego también hay reivindicaciones de el mundo y de la tecnología que contradicen el valor de la persona humana. Y acá cito dos de ellas. La primera tiene que ver con un movimiento que se denomina transhumanismo y que postula la necesidad de entender que hasta ahora el ser humano se ha contentado con modificar el mundo en que vive y lo ha hecho bien, pero que el último paso en la evolución humana implica la modificación de nuestra propia biología.
y utilizar entonces convergentemente la nanotecnología, la biotecnología, la genética, la info y la cognitecnología para dar espacio a una especie nueva de seres postbiológicos. Algo así como transformarnos o ceder, mejor dicho, nuestro lugar a una estirpe de seres personales ya no anclados a lo orgánico y a lo biológico. Un representante de este tipo de pensamiento es Ray Kurzweil, que es un ingeniero de Google contemporáneo que escribió un libro muy conocido en 2005 que se llama La singularidad está cerca. Esa sería una visión deconstructiva negativa, donde el ser humano es mirado como un camino sin salida que debe ser continuado de otra manera. Y luego están otros pensadores, y acá cito a David Benatar, que es para mí como una especie de paladín del pesimismo. O sea, es un muy buen filósofo, pero el disclaimer sería no lo lean si están deprimidos, porque es un tipo que te puede llevar a pensar cualquier tipo de tontería. Bueno, básicamente recoge varios argumentos de la línea de Schopenhauer, pero así en pocas palabras, él postula que la vida humana no vale la pena, que el ser humano es un error de la evolución biológica y que lo que mejor le podría pasar al mundo es prescindir de los seres humanos. Y entonces él dice, bueno, no estoy llamando a una extinción masiva y momentánea, no les estoy pidiendo que se suiciden en masa, porque sería ilógico. Y no puede decir, bueno, pero somos nocivos al ambiente, no hacemos nada bien, nuestra vida no tiene sentido, ¿por qué sería ilógico suicidarse? Y es una metáfora poco feliz, pero dice, es como cuando uno va al cine. Uno va al cine y resulta que en el minuto 10 se da cuenta de que la película es mala y dice, oh, la próxima hora y 10 me voy a aburrir porque esto es un bodrio, pero uno no sale del cine porque pagó la entrada. Entonces, ¿pero qué hace? Cuando sale del cine le dice a sus amigos, che, no vayas a ver tal cosa, porque la verdad es que tendrá muchas sombras, pero tiene pocas luces, en fin, no sé. Uno dice algunas cosas para que la gente no vaya a ver esa película. Él dice, la vida humana es igual, la verdad que no vale la pena, pero no es cuestión de salir a cabecear a un tren, que no tiene sentido, sino hacer que la gente no se reproduzca. Y la verdad es que en ese sentido, esto que él dice explícitamente y que causa tanto revuelo, es de hecho lo que está pasando. Estamos yendo a un mundo donde las tasas de natalidad nos colocan por debajo de la línea de flotación. En Argentina esto ha pasado hace un par de años y en todos aquellos lugares donde el progreso tecnológico avanza, disminuye escabrosamente la tasa de natalidad. Hay muchos factores implicados de tipo económico, de tipo estructural social y factores de tipo biológico. Cito dos nada más. Uno de ellos, la sensible disminución de la cantidad de espermatozoides móviles que tenemos los seres humanos varones desde mediados del siglo XX hasta ahora. La disminución ha sido de un 50% y no se sabe cuál es el piso, es decir, no se sabe cuánto más abajo va a ir. Se postulan todo tipo de factores para ello, se habla de radiación, de la presencia de moléculas derivadas de los plásticos en el ambiente que nos rodea, en fin, se dice un montón de cosas, pero es prácticamente imposible, me parece a mí, en las condiciones de vida contemporánea, aislar las variables como para sacar conclusiones fehacientes. En cualquier caso, ese hecho está a la vista, sucede en todas partes del mundo, desde Burundi, Australia, hasta la Argentina, Francia, etcétera, todos los países, y al mismo tiempo se da concomitantemente con eso una postergación de la formación de familias y matrimonios. Juntados estos dos elementos, la verdad es que el horizonte de natividad no es muy promisorio. Digo, esto no es solamente perorata católico-religiosa, por decirlo de una manera. Ya he leído este año 3 artículos en The Economist que recogen esta preocupación, digo, para que vean que es un tema que está en candelero no solo digamos, en el ámbito más filocristiano. Ahora, ¿por qué hay tantas dificultades, me parece a mí, para definir qué es lo humano, para tener en cuenta o responder a la pregunta quiénes somos y qué somos? A mí me parece que esas dificultades se deben a una especie de rechazo del misterio. Cuando una realidad es misteriosa, uno debe acercarse sabiendo que lo que va a conocer es cierto, pero que nunca lo va a agotar del todo. Y entonces hay que animarse a entender y a aceptar el misterio de las cosas. Si yo no acepto el misterio y solamente quiero un conocimiento exacto, analítico, claro y distinto de las cosas, y eso no lo consigo, caigo en el desencanto del escepticismo. Entonces yo creo que en el fondo muchas veces los problemas de conocimiento de la identidad personal y de la especie
es como una especie de movimiento oscilatorio que se da en la filosofía y en la cultura entre pretensiones de un racionalismo rígido y de certezas absolutas que no conseguimos. Entonces, como no conseguimos eso, derivamos hacia el desencanto del irracionalismo pesimista y parecemos no encontrar en el medio un punto de equilibrio. Bueno, yo creo que la identidad de la persona humana es misteriosa en el sentido de que encierra una verdad que es cognoscible, que no es arbitraria y no es construida, pero que al mismo tiempo nunca se agota del todo. ¿Y cómo se da esa identidad? A mí me parece que esa identidad hay una forma de explicarla, y perdonen ahora el, el gráfico, porque soy muy malo haciendo gráficos, soy mucho mejor eligiendo cuadros, pero en cualquier caso, se da porque en el ser humano es una entidad, me parece a mí, polar, y es polar en múltiples de sus dimensiones. Polar significa que se desarrolla con el concurso de dimensiones en cierto sentido contrapuestas. Vamos a la más sencilla. La literatura desde siempre, todas las mitologías y los lenguajes que conocemos han tenido palabras diversas para referirse al cuerpo y a la mente, a la carne y al espíritu, a lo interior y a lo exterior. En el ser humano podríamos decir, desde una antropología cristiana, al cuerpo y al alma. Y las dos realidades son distintas, tan distintos como puede ser distinto un dolor de panza del dolor de la culpa, o un placer sensible de una añoranza espiritual. Son realmente distintas, pero se dan realmente juntas. Como el ser humano, todos nosotros en el fondo somos también un poco vagos y tener cosas que se concilian difícilmente nos incomoda, rápidamente nuestra inteligencia muchas veces resuelve eliminar esas tensiones, eliminando uno de los polos en cuestión. Entonces me parece a mí que al no poder, en el fondo, aceptar que somos un misterio constituido por algo misterioso que es la materia, unido a algo misterioso que es el espíritu, pretendemos resolver todo con una sentencia filosófica que es el nada más que, ¿no? Y entonces parece que somos o nada más que materia o nada más que espíritu. Y todo lo demás queda degradado en una especie de categoría epistémica que es la ilusión, ¿no? Todo lo que no entra perfectamente en mi sistema es degradado a ilusión. Hace unos años un ministro de Seguridad argentino que no sabía muy bien qué hacer con el tema, decía que lo que había crecido era la sensación de inseguridad y no la inseguridad. Bueno, ánimo, ¿no? Entonces, esta tentación de los filósofos de decir que son ilusiones todo aquello que no se acomoda al sistema de la comodidad no es solamente filosófica. En cualquier caso, hubo muchos filósofos y pensadores que exageraron la importancia del cuerpo desconociendo la presencia y la importancia de lo espiritual. Y entonces, por ejemplo, se ha dicho que el hombre es polvo de estrellas, Carl Sagan, el hombre es lo que come, Ludwig Feuerbach, el hombre es una asamblea neural, Crick, un bípedo en plume, dijo Aristóteles un poco en broma. En fin, se han exagerado mucho este tema de la importancia del cuerpo, desmereciendo la importancia de la conciencia y de la libertad. En el fondo, haciendo muy difícil que entre en este esquema la realidad de la dignidad personal, de la conciencia y la libertad. Del otro lado, muchos pensadores conscientes que el ser humano no se agota por lo espacio-temporal, que lo excede y que estamos llamados a más, ha pretendido resolver el problema de este misterio apelando a que somos en realidad un alma encerrada en un cuerpo, ¿no? Entonces va a decir Platón que el alma está encarcelada, bueno, tendría que matizarlo mucho, pero así se lo conoce por lo menos en la interpretación canónica. Un poeta que se llama Blas de Otero va a decir que el hombre es barro pensativo, caña pensante, Pascal, y más contemporáneamente este dualismo antropológico se ha reeditado de la mano de la filosofía de la mente con lo que se conoce como la metáfora funcionalista, ¿no? Entender que la conciencia humana sería una especie de programa que se realiza en un hard, que es el cuerpo, pero que se podría realizar en muchos otros soportes. Por eso se sostiene la tesis de la múltiple realizabilidad de la conciencia. En cualquier caso, no es una novedad en términos filosóficos, es en el fondo entender lo espiritual humano con una relación accidental a lo material, y yo creo que eso es falso. Y luego hay otras dualidades, como la dualidad que cada uno de nosotros experimenta entre su núcleo personal individual y su realidad social o el lugar
y las relaciones que tenemos con los que nos rodean, ¿no? Y así entonces uno puede entender que el ser humano es un individuo único y egoísta, y hay muchas corrientes filosóficas que así lo entienden y exageran algo que es real hasta un extremo absurdo, o por el contrario, muchas veces se ha intentado disolver la consistencia ontológica humana en el todo, ¿no? Y así, por ejemplo, se ha dicho que el hombre es un plexo de relaciones sociales de producción, que es la interpretación marxista, un nudo de relaciones de afecto, dice Antoine de Saint-Exupéry en una cita muy linda de La Ciudadela, no tan hegeliana como lo de Marx, o incluso se ha definido al hombre como un yo frente a un tú, que así lo hace Martin Buber, marcando cómo lo relacional es constitutivo de la propia identidad. En cualquier caso, de nuevo, me parece a mí que el ser humano es suficientemente misterioso como para que las dos cosas sean simultáneamente ciertas, aunque distintas. Un núcleo personal individual incomunicable ontológicamente y una vida social y relacional que constituye o nos constituye también hasta cierto punto en la identidad de lo que somos. Y luego el ser humano también tiene un núcleo permanente interno que se mantiene en el tiempo y es aquel desde el cual establece una relación con lo temporal. Primero, con la historia en un sentido amplio, o sea, este núcleo interno permanente nos ubica de alguna manera en un momento histórico determinado, en una realidad, en mi caso Argentina 2023, ¿no? Uno podría pensar en realidades un poco menos dolorosas, como otras, pero ánimo, es lo que tocó y acá estamos poniéndole el hombro, ¿no? Entonces, nos sitúa en un momento histórico y en un lugar determinado, pero al mismo tiempo también este cuerpo que nos hace temporales nos sitúa en un momento biográfico, y yo en este momento tengo 50 años y me reconozco en aquel que fui, en aquel chico que le gustaba leer y que le sigue gustando leer, pero al mismo tiempo reconozco que mi identidad hoy ha variado en muchas cosas y está profundamente atravesada por lo temporal. La forma de mi ser yo hoy no es igual a la que tenía cuando era chico. Entonces, en el fondo, la identidad humana se da en esa tensión constitutiva de lo permanente y lo cambiante, en la negociación de estos dos polos sin que ninguno de los dos afecte al otro. Y por otro lado, el ser humano es un ser que se relaciona con la tecnología, con la cultura en términos generales y en particular con la tecnología, con el lenguaje que nos permite vehiculizar el pensamiento y con la tecnología que nos permite adaptarnos al medio. Y acá diré que la relación que el ser humano establece con la tecnología no es una relación accidental. El propio cuerpo que tenemos es el resultado de un proceso de coevolución que es biológico y es artificial al mismo tiempo. Para ponerlo en ejemplos sencillos, desde un punto de vista biológico, somos inviables. No tenemos capacidad para enfrentar los rigores del clima, no tenemos la fortaleza para enfrentarnos a potenciales depredadores, no tenemos el cuero para cubrirnos, no volamos, no nadamos rápido, no saltamos. O sea, somos un animal biológicamente bastante indeterminado, bastante débil. Eso al mismo tiempo es versatilidad que luego el espíritu puede aprovechar a su favor para utilizarlo como instrumento. Pero este cuerpo que nosotros hoy tenemos es el cuerpo que hizo posible el abrigo de la tecnología como una especie de escudo protector se interpuso entre la evolución humana y las exigencias y los peligros del medio. Entonces, la relación con la tecnología no es extrínseca al ser humano, sino que es constitutiva de lo que es, incluso desde un punto de vista biológico. El aparato masticatorio que tenemos está hecho para cortar alimentos chiquitos y nuestro sistema inmune está hecho a la ingesta de alimentos cocinados la mayor parte del tiempo. Es decir, la relación con la tecnología es profundamente constitutiva. Ahora bien, dicho esto, que es real, naturaleza y tecnología deben negociar sus límites inteligentemente. No podemos pretender un reemplazo de lo natural por lo artificial. No sería lógico eso y no sería lógico dejar de ser quienes somos para permitir que la naturaleza, la tecnología nos determine absolutamente. A ver, así dicho suena bastante brutal y uno puede decir, bueno, pero quién en su sano juicio en el fondo va a querer que someter su voluntad a una inteligencia artificial? Sería ridículo, o enamorarse de un robot. En fin, sí, coincido. Pero hay ejemplos de micro transhumanismos, podríamos llamarlos, o ejemplos de micro formas culturales que implican un cierto sometimiento de lo humano a la tecnología, y voy a poner un ejemplo.
Cuando se desató la pandemia en muchos países del mundo, pasó en Argentina, en Uruguay también, los profesores nos vimos obligados a dar nuestras clases por Zoom, ¿no? Como yo estoy haciendo ahora, que tengo la suerte de verlo a mi amigo Pablo, con admiración y cariño, y entonces uno veía a sus alumnos por Zoom y qué sé yo, y hacía lo que podía para dar una clase, pero la verdad es que yo extrañaba el contacto físico, ver que los alumnos tienen espalda, las reacciones a las cosas que digo, en fin, esa interacción humana medio mágica que se da en el aula. En cualquier caso, yo vivía el tema de dar clases con bastante sensación de poco, ¿no? De angustia, porque daba una clase y veía tres caritas y leía abajo 117 alumnos y decía, vaya a saber uno en qué están, si están, ¿no? Esos seres humanos. Y entonces tenía esa sensación y en la universidad en la cual trabajo, todos aquellos que están, sobre todo en departamentos como innovación educativa, etcétera, saltaban en una pata diciendo por fin llegó la educación del futuro, y esto es el futuro, y el futuro es, y hay que subirse al tren de la historia, y el que no se sube el futuro, y el futuro, y el futuro. Y yo la verdad es que tenía como una especie de dilema interno hasta que en un momento le digo, miren, pero ¿qué vamos a hacer con los profesores viejos como yo, que no se puedan adaptar a estos nuevos, ¿no? Que extrañan el aula? Y entonces uno de ellos me dijo, bueno, lo que pasa es que vos sos viejo, uno y filósofo, tachame la doble, viejo y filósofo, ya se ve que no sirvo para nada, en definitiva tendrán que acostumbrarse, ¿no? Y entonces ahí yo viví esta especie de microtranshumanismo. ¿Soy yo el que me tengo que adaptar a la tecnología? Es ridículo. Es tan ridículo como decir, bueno, yo he fabricado un casco perfecto, pero la verdad es que no entra el cráneo. No importa, traigamos al cirujano, crack, 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 le rompemos el cráneo. No, no, el casco se tiene que adaptar a mi cabeza y no al revés. O sea, no podemos perder de vista que la tecnología está al servicio de la persona y no al revés. Y en última instancia también me parece que nos define la relación personal con Dios, o sea, con algo que nos trasciende. Los griegos hablaban del ser humano como microcosmos, como compendio de todo lo que existe, material y espiritual. Cicerón se va a referir al hombre como un animal divino. Kierkegaard va a tener unas hermosas palabras diciendo el hombre es síntesis de finito infinito, de libertad y necesidad. Blas de Otero, de nuevo el poeta este que cité antes, habla del hombre como ángel con grandes alas de cadenas. Y en la tradición cristiana se habla del hombre como un hijo de Dios. O sea, en el fondo, me parece que el ser humano está constituido por realidades múltiples que se... Y estoy diciendo, yo quisiera ir para el otro lado, pero bueno, ánimo, estoy avanzando, quería retroceder. Ah, ahí estamos. Perdón, ¿eh? Bien. Saltando fuera del laberinto. Perdonen la desconcentración. Digo, dejé al hombre como repartido entre tres tensiones fundamentales, tirado entre lo público y lo privado, entre lo material y lo espiritual, entre lo natural y lo tecnológico, entre lo permanente y lo fluido, entre él mismo y Dios. ¿Cómo se sale o se resuelve de esto? Bueno, como de cualquier laberinto, se resuelve saltando o mirando las cosas de arriba. Parece que se acomoda todo este misterio humano cuando el ser humano descubre un sentido trascendente a su vida y a su identidad personal. Y entonces, ¿no? Siempre a mí este tema de que los misterios o las situaciones así problemáticas se resuelven apelando a la infinitud, eh, me viene siempre a la cabeza un cuento que a mí me gusta mucho que se llama El Inmortal de Borges, en el cual él plantea cómo sería la vida de un inmortal y, bueno, y en el fondo deja la cosa como su tesis de fondo es que si la existencia humana tal como la conocemos se estirara demasiado, caería en dos posibilidades. Una es el absurdo, el tedio, el aburrimiento, y la otra es para no aburrirse cortar la memoria. Y entonces las cosas se renuevan, pero uno pierde identidad. Y me acuerdo que una vez, para ejemplificar esto de que una vida demasiado larga en el fondo conduciría al sinsentido, se me ocurrió preguntarle a un alumno, en realidad yo estaba dando una charla en un congreso en la facultad, estaba lleno el auditorio, el congreso creo que se llamaba El rostro humano del cuidar, y estaba lleno de médicos el auditorio. Entonces se me ocurrió preguntarle a uno de los que estaba allí presente si él volvería a elegir a su esposa si la vida como la conocemos se prolongara indefinidamente. Y lo señalé. Y el sujeto se levantó, se paró y gritó que sí. Claro, todo el mundo miró con sorpresa al perfecto enamorado y yo también. Entonces le pregunté por qué había dicho que sí, que la volvería a elegir así. Y entonces él me dijo, bueno, porque está al lado, y señaló a su esposa que estaba sentada al lado de él. Y entonces, bueno, se provocó una carcajada en la gente. Pero, ¿por qué me parece sintomático esto? Porque a todos nosotros
los que estábamos presentes, nos sorprendió que dijera que sí con tanta convicción si no conocíamos a su esposa. Me parece que detrás de esa sorpresa hay una convicción filosófica profunda, y es que en el fondo lo finito no nos satisface, no importa que sea lo finito. Si lo finito se prolonga demasiado, nuestra sed de infinitud nos va a provocar una frustración. Y de este laberinto de necesidades y de logros humanos y frustraciones, uno logra salir en el fondo saltando a la trascendencia. Mi tesis de fondo sería que un ser humano se descubre a sí mismo en ese salto a la trascendencia. Esta es una cita de Leopoldo Marechal, que es ese poeta argentino que repite la misma idea. Y acá cuento otra anécdota. Siempre saltar supone un deseo, ¿no? Un querer hacerlo, no es algo que se produzca espontáneamente. Espontáneamente uno puede derribar a una persona o puede hacerla volar por los aires, pero saltar hay que querer saltar. Y del mismo modo me parece a mí que querer descubrir el sentido de las cosas o querer abrirse a la trascendencia o descubrir el sentido del misterio que nos compone implica un acto de la voluntad de querer ver, ¿no? De querer ver, de querer dar ese salto. Y a mí se me ocurren dos ejemplos bastante antagónicos de lo que significa querer ver y no querer ver. El primero es de Darío Zeta, Darío Steinreichberg, que es un filósofo argentino bastante conocido en el ambiente mediático acá, y he de decir que es bastante bueno. Me parece que es un tipo que es muy claro, que tiene mucho oficio en la forma de presentar los temas. Yo no coincido prácticamente en nada de lo que dice, pero tengo que reconocer que desde un punto de vista docente hace muy bien lo que hace. Hace unos años un periodista argentino que se llama Novarecio le hace una entrevista, y en esa pregunta hay una pregunta bastante conocida que se dice una vez a Bertrand Russell, un periodista inglés, y le dice: bueno, Darío, vos toda tu vida dijiste que no creías en Dios, que creías que Dios no existía, que no hay nada después de la muerte, pero vamos a suponer, experimento mental, que hay Dios y que vos te morís, y que cuando te morís el alma se separa del cuerpo y Dios entonces te recibe y te dice: Darío, vení, vení. ¿Qué me querés decir? ¿O qué me querés preguntar? Y entonces este se plantó y le dijo: yo le diría, no te creo, no te creo, ni aunque lo viera con mis propios ojos, quisiera creer, ¿no? Y del otro lado, hace unos años me tocó, bueno, no otra anécdota personal, pero me tocó hacer de Papá Noel en una fiesta familiar. No de Papá Noel porque no me da el acting, o sea, soy demasiado flaco, pero me tocó poner los regalos en el arbolito. Entonces mis hijos eran chiquitos y todos los primos también, se los sacó de la casa para que se fueran, y entonces acomodé los regalos. Y después de repartir los regalos, Santi, mi hijo varón más grande, estaba como con cara preocupada, ¿no? Entonces yo me acerqué al gordo, que tendría 4 años, 4 recién cumplidos porque cumplen en diciembre. Te le pregunto: gordo, ¿qué te pasa? ¿Qué, no te gustan los regalos? No, no es eso, papá, lo que pasa, ¿qué te pasa? No, no sé, hasta que finalmente largó: lo que pasa es que lo vi a Papá Noel. Digo: ¿cómo lo viste, papá? Sí, porque cuando nos sacaron a todos de la casa, yo me escondí y entonces lo vi colocando los regalos, y levantó los ojos y me dijo: pero se había disfrazado como vos. Quería seguir creyendo. Bueno, ánimo. Yo creo que muchas veces para ver cómo son las cosas en realidad hay que seguir queriendo creer en lo que es evidente. Y por último, ¿qué es evidente? Todas esas tensiones constitutivas que nos hacen ser. Y ahora sí termino con el último capítulo, que sería Hombre como los peces, los mamíferos y los pájaros, que es simplemente una cita del cardenal Ratzinger, cuando no era Benedicto XVI, que me parece que recoge todos los puntos fundamentales que debe reunir una correcta antropología y que nos constituyen. Y lo interesante de esta cita es que en esta cita Ratzinger cita a Gandhi, con lo cual es como la congruencia de dos tradiciones culturales milenarias distintas. Perdonen que es un poco larga, pero me parece que vale la pena leerla. Dice así: Gandhi señala 3 espacios vitales del cosmos, cada uno de ellos con su propio modo de ser. En el mar viven los peces y callan, los animales de la tierra gritan, pero las aves, cuyo espacio vital es el cielo, cantan. Lo propio del mar es el silencio, lo propio de la tierra el grito, lo propio del cielo el canto. Pero el hombre participa en las 3 cosas: lleva en sí la profundidad del mar, la carga de la tierra y la altura del cielo. Y por eso le pertenecen las 3 propiedades: el callar, el gritar y el cantar. Hoy vemos cómo el hombre, después de perder la trascendencia, le resta solo el grito, porque solo quiere ser tierra
e intenta convertir el cielo y la profundidad del mar en tierra suya. La verdadera liturgia, la liturgia de la comunión de los santos, devuelve la integridad al hombre, le invita de nuevo a callar y a cantar, abriéndole la profundidad del mar y enseñándole a volar, que es el ser del ángel. Elevando su corazón, hace sonar de nuevo en él aquel canto olvidado. Y podemos afirmar incluso que la verdadera liturgia se reconoce por el hecho de que nos libra del actuar común y nos devuelve la profundidad y la altura, el silencio y el canto. La verdadera liturgia se reconoce por el hecho de que es cósmica, no grupal. Canta con los ángeles, calla con la profundidad expectante del universo y redime así a la tierra. En definitiva, me parece que para responder a los desafíos de la identidad personal tenemos que aceptar el animal que somos, que también somos una especie animal, vivir profundamente la racionalidad que tenemos, y ahí está la profundidad, la meditación, el silencio ante la realidad de las cosas, y en el fondo la elevación a lo que nos trasciende, que es lo que nos termina haciendo profundamente humanos. Si eso está bien, la relación con la tecnología se equilibra. Si eso manca, entonces es donde empiezan los problemas. Bueno, nada más, no los quiero aburrir más. Esto ha sido todo. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por tu presentación excelente. Creo que a todos nos dejaste pensando en muchas cosas. Bueno, digamos, ya estamos con el tiempo, Muy bueno, la verdad que reducido. muy bueno todo lo que habló. Sí. Yo soy Gloria y realmente me iba de un lado al otro, pero la verdad que fue fantástico escucharlo. Lo que no me quedó claro es, yo soy del interior, soy de Cerro Largo, del departamento de Cerro Largo. En este momento me sirvió mucho porque estoy desempeñando una actividad. Soy docente de aula de UTU también, práctica de oficina, y en este momento no tengo clases en el aula, pero la verdad que son muy buenos los aportes. Y ahora cuando citó a Gandhi, realmente me morí de emoción, en realidad mucha información para procesar, pero me pareció fabuloso haber estado y muchísimas gracias por la invitación. Yo me compartieron el link de las escuelas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por los generosos comentarios. Se te cortaba un poquito en el medio, pero te agradezco muchísimo. Soy estudiante de la Facultad de Humanidades, de Ciencias Antropológicas, que estoy retomando este año nuevamente mi carrera, tengo 1 año y medio, y todavía no he podido engancharme por los tiempos que no me dan, pero realmente me llevó por todos lados. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos. Gracias por tu comentario, Noelia. También digo, va a estar subida en breve la conferencia de Mariano en el blog. Dejé el link ahí en el chat, digo, por si quieren volver a escucharla, esto que comentabas, Noelia. ¿Ustedes pueden enviar por correo ese blog o algo? Porque usarlo de ahí. Yo también, digo, a veces con la tecnología actúo como media. Yo tuve que dar clases También les dejo mi correo para los que quieran escribirme por ahí y les paso lo que necesiten. No hay ningún problema. Estamos ahí a disposición. La idea es compartir todo lo que esté a nuestro alcance para seguir pensando juntos, digamos. Ese es nuestro objetivo. Ahí les pasé el correo también. Bueno, muy bien, ya estamos un poquito pasado de tiempo, no queremos abusar de la generosidad y la disponibilidad de todos. Sabemos que estamos entre semana, también, bueno, mañana hay cosas para continuar la semana, también Mariano hay una vida familiar intensa, así que, bueno, le agradecemos a Mariano por su tiempo, por su claridad y su profundidad, aunque él decía que hablaba de cosas evidentes, pero sin duda es mucho más que eso. Así que le agradecemos por este momento compartido, y en nombre de la Universidad de Montevideo también les agradezco
a todos ustedes por haber estado hoy, esta noche, aquí con nosotros. Y bueno, repito la invitación a participar, que animen a participar a sus alumnos en el premio de ensayo. Si hay alumnos aquí conectados, están cordialmente invitados, pueden ya inscribirse para recibir información. Y bueno, y seguiremos en contacto, y las puertas de la universidad siempre están abiertas para todos los que quieran acercarse para seguir charlando, conversando, pensando juntos. Todos estamos por la misma tarea de dar para adelante a la educación en Uruguay, así que estamos a la orden para lo que necesiten. Bueno, buenas noches y gracias nuevamente por conectarse. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias, que pasen bien.